Estimados hermanos, es un placer para mí poder reencontrarme otra vez más con ustedes en este video número 4 del estudio de la Epístola de Santiago. El día de hoy vamos a ver un tema interesante desde Santiago capítulo 1, del versículo 19 al versículo 21. El día de hoy vamos a estar viendo la tercera prueba de nuestra fe, y es nuestra fe o la respuesta de nuestra fe ante la autoridad de la palabra de Dios. Así que antes de iniciar, los invito a que juntos podamos orar y podamos dejar este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual vamos a meditar y reflexionar en tu palabra para poder, Señor, aprender más de ella, Señor, y seguir moldeándonos y seguir avanzando en nuestro andar, Señor, nuestro caminar como hijos de Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, tomes el control en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es un placer para mí poder estar con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a estudiar el siguiente pasaje de la carta o de la epístola de Santiago. Los invito a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 19 al versículo 21. Vamos a leerlo juntos. Dice: por esto, dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, en este pasaje hay un contexto. Nosotros tenemos que entender el contexto de este versículo, o de estos tres versículos, 19, 20 y 21. Generalmente cuando leemos este pasaje, entendemos de que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Y a veces relacionamos esa palabra airarnos de quizás pelearnos con otras personas, aunque está relacionado, porque es el resultado de esa ira, de que ahora la vamos a analizar, pero está, en base al contexto, nos vamos a dar cuenta que está relacionado más a otra acción, no a la ira provocada por la acción de otra persona o por los hechos de otra persona, sino que esta ira estará provocada por otra causa, y eso vamos a analizarlo. Es importante, hermanos, que cuando analicemos cada pasaje podamos comprender no solo el contexto inmediato, sino el contexto y el propósito de la carta. Así que vamos a ir entendiendo, hermanos. Por ejemplo, en el video número 2 pudimos ver acerca de la respuesta de nuestra fe ante las tribulaciones. El video pasado pudimos ver la respuesta de nuestra fe ante las tentaciones. Y el día de hoy vamos a analizar las respuestas de nuestra fe ante la autoridad de las Escrituras. Se supone que nosotros hemos entendido que Santiago en su carta, uno de sus propósitos es que nosotros podamos vivir una fe práctica, real y verdadera, aún en medio de nuestra naturaleza pecaminosa, en medio de nuestra incapacidad. A nosotros nos ha sido dado el Espíritu Santo para poder caminar en piedad, para poder caminar en obediencia a la ley de Dios. Y lo interesante de esto es que el día de hoy nos vamos a enfocar en esta tercera prueba a la cual es sometida nuestra fe. Nuestra fe fue sometida en medio de las tribulaciones, vuelvo a repetir, fue sometida en medio de las tentaciones, y ahora será sometida a la autoridad, a cómo nosotros aceptamos la autoridad de las Escrituras sobre nuestras vidas. Así que el día de hoy vamos a entender esto, hermanos. Ahora, es importante entender que todo cristiano que es verdadero, todo aquel que realmente es un discípulo real de Jesucristo, entiende que necesita tener una relación íntima con las Escrituras, que necesita vivir de ellas, que necesita depender de ellas, que necesita poder tener un trato directo con la palabra de Dios. Y así como un niño recién nacido, que no hay que explicarle que necesita leche para poder vivir, de esa misma manera un cristiano de forma natural debería anhelar poder
tener contacto con la palabra de Dios y poder recibir ese alimento espiritual día a día. Es así que Santiago empieza su carta, o empieza este pasaje, con una palabra interesante. Y él dice en el versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos. Y cuando uno lee este pasaje, uno dice, por esto. ¿A qué se está refiriendo Santiago al iniciar el versículo 19? Cuando dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué significa por esto? Esta palabra nos hace recordar muchos textos en otras cartas, en las cartas de Pablo, cuando Pablo decía, por tanto. Esto significa, debido a lo que les he dicho anteriormente, debido a lo que yo les acabo de hablar anteriormente, entonces, por tanto, como respuesta a esa verdad, ustedes deben ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. La pregunta sería, ¿y cuál es el contexto inmediato de este versículo? ¿Qué es lo que Santiago nos había dicho en el versículo 18 del video pasado? En el versículo 18 Santiago dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad y para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago nos había dicho dos verdades importantes en el versículo 18. Nos había dicho que Él, Dios, de su voluntad, por su propia voluntad, porque Él así lo deseó. Y en Efesios capítulo 2 dice, debido a su beneplácito, ¿no? Porque a Él le plació, porque Él quiso hacerlo, ¿no? Nos hizo herederos, coherederos con Cristo, nos adoptó, dice Efesios, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante de esto? Es que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice el versículo 18 del video anterior. ¿Y qué es lo que qué verdad está dando Santiago aquí? Que la palabra tiene el poder de regenerar a las personas. Dice, la palabra de Dios tiene la capacidad de poder regenerar al ser humano. Esa es una primera verdad. La segunda verdad que Santiago da en el versículo 18 del video anterior, uno de los versículos del pasaje anterior, es que para que seamos primicias de sus criaturas, Él está dando una verdad de que las personas que estaban escuchando y que iban a leer este mensaje eran los primeros frutos de este nuevo pacto en Cristo. Los primeros frutos de esta promesa de que iban a recibir el Espíritu de Dios en sus corazones, de que ya la palabra no iba a ser escrita en tablas de piedra, sino que iba a ser escrita en sus corazones. Fueron los primeros frutos. Y entonces cuando Santiago en el versículo 19 dice, por esto, o sea, ¿a qué se refiere Santiago? Debido a que tú me has escuchado, que la palabra de Dios tiene la capacidad de regenerar tu alma, de regenerar tu ser, de regenerar tu interior, de convertirte en una nueva criatura. Por esto, por tanto, entonces tú debes ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarte. Entonces, yo quiero que entendamos lo siguiente, hermanos. Quiero leer algunos versículos con ustedes. Primero, que debemos entender, hermanos, que Santiago nos está haciendo ver de una manera indirecta, y ya nos lo mencionó en el versículo 18, que la palabra de Dios no solamente tiene la capacidad de regenerar nuestro ser y convertirnos en una nueva criatura en el momento de la regeneración, en el momento de que nosotros hemos dejado que Jesucristo tome el control de nuestras vidas, hemos creído en Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y por tanto hemos entrado a ser beneficiarios, por decirlo así, y aceptar el regalo de Dios de la salvación. No solamente la palabra de Dios tiene la capacidad de regenerar nuestra alma en ese momento, sino que tiene la capacidad de regenerar nuestra alma continuamente, de cambiar nuestra alma continuamente, de transformar nuestro ser interior continuamente. Y Santiago quiere que nosotros entendamos esto. Hermanos, la palabra de Dios es llamada en el versículo 18 la palabra de verdad. Santiago capítulo 1 verso 18, él dice que la palabra de Dios es la palabra de verdad.
Santiago dice en el versículo 21 que es la palabra implantada. Santiago dice en el versículo 23 que la palabra es el espejo donde tú te miras. Eso lo vamos a analizar después. Y el versículo 25, Santiago dice, la palabra es la perfecta ley, ¿no? Y la de la libertad, dice, la perfecta ley, la palabra implantada, la palabra de verdad y el espejo. O sea, Santiago está dando características de esta palabra. Esta palabra no solo tiene el poder de regenerarte, de hacerte una nueva criatura, sino que esta palabra tiene aún el poder de seguir transformándote continuamente, de perfeccionar la obra que Dios empezó en ti, en tu vida, en tu alma, en tu ser interno. ¿Por qué? Porque es la palabra de verdad, porque es la palabra que te fue implantada, porque es ese espejo que te hará ver que estás mal, que necesitas cambiar, y porque es la palabra, es la perfecta ley. Entonces Santiago está dando argumentos sólidos de por qué tenemos que ser prontos para oír. Y nos está diciendo, por tanto, por esto, porque te he presentado evidencia de que la palabra de Dios es sólida, fuerte, y como Romanos dice, es más poderosa que una espada de doble filo. Pablo lo mencionó, que penetra hasta el alma. Entonces, lo interesante, hermanos, es que en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, vamos a leerlo, dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 2 de Timoteo capítulo 3, 16 al 17. Salmos 19, del 7 al 8, el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 119, versículo 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Porque la palabra de la ley, tus preceptos son el gozo de mi corazón. Porque convierten mi alma, porque me hacen sabio, porque alegran mi corazón y porque alumbran mis ojos. Son versículos que habían sido dados en el Antiguo Testamento o en la Torá y que obviamente nos están mostrando el poder que la palabra de Dios tiene sobre nuestro ser. Y Santiago está diciendo, ahora tu fe será probada en cómo tú recibes la palabra de verdad, en cómo tú recibes la palabra como autoridad de Dios sobre tu vida. Así que Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, por esto, porque entendéis lo que la palabra de Dios puede hacer en tu vida, por esto, dice, sé pronto para oír. Entonces, lo interesante de esto, hermanos, es que el primer punto, este pasaje lo vamos a dividir en 3 puntos. El primer punto va a ser poder estar dispuesto a recibir la palabra de Dios con obediencia. Segundo punto del pasaje es recibir la palabra de Dios con pureza. Y el tercer punto es recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Y eso es algo que yo quiero leer con ustedes. Por ejemplo, el texto 19 de Santiago, el que estamos analizando, lo voy a volver a leer junto con ustedes. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, sea tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué dice que debemos ser prontos para oír? Hermanos, porque después de lo que acabamos de entender, debemos estar siempre dispuestos a querer escuchar la palabra de Dios, dispuestos a tener una conexión con ella diariamente, dispuestos a no solo leerla, sino escudriñarla, a entenderla, a comprenderla, a dejar que ella sea parte de nuestra vida.
a tener una relación directa con la palabra de Dios, a dejar que la palabra de Dios influencie en mis pensamientos, en mi voluntad, en mi conducta, en mis creencias, en mis pensamientos. Y para eso debo estar dispuesto a oírla, a escucharla cuando la predican, a escucharla cuando le enseñan, a leerla en las Escrituras. Debo estar pronto para oírla. ¡Ya! ¡Listo! ¿Estás listo para oírla? ¿Estás dispuesto a oírla? ¿Has abierto tu corazón y tu mente para oírla cada día de tu vida? ¿La estás escuchando? ¿La buscas? ¿Reconoces en tu corazón que no puedes hacer nada cada día si antes no abres la Escritura y la lees? ¿Y la estudias? La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a solamente, yo sé que la Biblia dice que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y sé que usamos este versículo para decir, bueno, voy a leer un devocional de un versículo. Y leemos un versículo, ya. Hicimos el devocional de 5 minutos, de 10 minutos en la mañana, y ya, estamos contentos. ¿Te imaginas que hoy tú y yo nos levantáramos y dijeras, bueno, voy a tomarme un café y un paquetito de galletas y con eso voy a vivir todo el día? ¿Podrías hacer eso todos los días? No, nos enfermaríamos. Nos moriríamos quizás. Algunos se morirían. Quizás otros resistiríamos más. Otros se morirían. Yo me moriría el primer día. Quizás aguante, no lo sé. Pero sería una decisión fatal. Entonces, ¿cómo pretendemos ser prontos para oír si no estamos dispuestos a tener contacto con la Escritura? Solo nos conformamos con un devocional de 5 a 10 minutos. Y de eso vivimos todos los días. Y Santiago nos está diciendo, así como fue probada tu fe para ver si tu fe es real y verdadera, no solamente será probada a través de las pruebas y las tribulaciones, será probada a través de las tentaciones, pero será probada en cómo tú estás dispuesto a recibir la palabra de Dios y considerar la autoridad sobre tu vida. Entonces Santiago dice esto, ¿eres pronto para oír? Deberíamos hacernos la pregunta que dice en Salmos capítulo 1, verso 2, cuando dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pregunta, ¿la ley de Jehová es nuestra delicia? ¿Meditamos en ella de día y de noche? Santiago nos dice que para poder recibir la palabra de Dios con obediencia, en este pasaje, en el versículo 19, Santiago nos da 3 mandatos importantes. Que seamos prontos para oír, que seamos tardos para hablar y que seamos tardos para airarnos. Hemos visto el cumplimiento del primer mandato y es el mandato de pronto para oír. Santiago nos está dando este mandato de que debemos ser prontos para oír. Pero ahora Santiago nos dice que debemos ser tardos para hablar. ¿Y qué tiene relación esto con ser prontos para oír? Y es que debemos ser tardos para hablar porque a veces no estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. No estamos dispuestos a dejar que la palabra de Dios influencie en nuestras vidas y tome la autoridad que debe tomar. Sino que inmediatamente estamos dispuestos a hablar, estamos dispuestos a dar soluciones producto de nuestros pensamientos. No podemos ser prontos para oír si antes somos prontos para hablar, si antes somos prontos para tomar decisiones, si antes somos prontos para tener nuestros pensamientos y hacer que nuestros pensamientos prevalezcan por encima de los pensamientos de Dios.
Y Santiago nos dice, por esto, si realmente tú entiendes que la palabra de Dios fue dada por voluntad de Él para poder regenerar tu alma y hacerte una nueva criatura, entonces por esto debes ser pronto para oírla, tardo para hablar, no escuchando tus ideas y tus pensamientos, tus decisiones, tu sabiduría, porque tú hablas lo que piensas primero. Tú y yo hablamos, decimos, decidimos, pensamos. Primero pensamos, luego hablamos. Es tan rápido el proceso. Y nos ha pasado a todos. Muchas veces tomamos decisiones en base a lo que rápidamente pensamos, pero no somos capaces de consultar y oír primero la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué es lo que la palabra de Dios tiene para mí? Hablamos rápidamente. Y Santiago dice, no solamente tienes que ser tardo para hablar, porque primero debes escuchar la palabra de Dios y someterte a su voluntad, sino que también debes ser tardo para hablar, porque debes saber lo que estás hablando. Por eso Pedro decía, debemos estar preparados para presentar razón de nuestra fe. Debemos saber lo que estamos diciendo. Estamos acostumbrados a solamente ir al culto o al servicio y vivir de lo que el pastor nos dice esa semana, ese domingo. Es como un recalentado, ¿no? Es como que te preparas un buen guiso el fin de semana y lo guardas en una olla y toda la semana tienes esa olla metida en la refrigeradora y todos los días sacas de ahí para comer. Puede ser lícito. Algunos lo hacen por falta de tiempo. Pero lo mejor es comer comida fresca todos los días. Y eso depende de nosotros. Estamos acostumbrados a no escudriñar las escrituras. Y esa es la razón por la que también tenemos que ser tardos para hablar. Porque tenemos que prepararnos para hablar con propiedad, para hablar con conocimiento, guiados por el Espíritu Santo, para hablar conforme a lo que realmente Dios está diciendo en su palabra, y no lo que nosotros pensamos que dice. Es por eso que es importante estudiar la Escritura. Es por eso que es importante que si tú ves que alrededor tuyo se están abriendo cursos para estudiar la Escritura con profundidad, debes tomarlos. Si en tu iglesia hay un seminario, una escuela bíblica, debes ir. Debes estudiar hermenéutica para que puedas hacer una buena exégesis del pasaje bíblico, para que conozcas los principios y las reglas de interpretación. Debes estudiar cristología para que sepas quién es Cristo como humano, quién es Cristo como Dios. Debes estudiar neumatología para que conozcas quién es la persona del Espíritu Santo, cómo actúa, qué hace, para que después no estemos enseñando algo que no es correcto, para que después no estemos enseñando principios que no son principios. ¿Por qué? Porque primero debemos estar prontos para oír, para dejar que la palabra de Dios nos enseñe. Y sabemos que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos fue dado como paracleto, para ser nuestro ayudador, para enseñarnos la palabra de verdad. Pero también la Biblia dice en Efesios que fueron puestos maestros y pastores para edificar al cuerpo de Cristo. Y es importante que nosotros podamos entender la responsabilidad que tenemos al hablar la palabra de Dios. Y Santiago lo dice, porque Santiago entendía de que muchos en ese momento no solamente hablaban lo que pensaban, lo primero que les venía a la mente para dar un consejo, sino que aún estaban metidos en pleitos y en contiendas, porque eran orgullosos y querían estar por encima de los demás y decir yo tengo más autoridad, más conocimiento. Por eso Santiago dice,
en el capítulo 3, verso 1, que lo veremos más adelante, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Dice: no os hagáis maestros ninguno de vosotros, sabiendo que recibiréis condenación. Porque es una gran responsabilidad enseñar la palabra de Dios. Debemos enseñarla con reverencia. Debemos enseñarla con disciplina, con dedicación, con cautela. Santiago capítulo 3, verso 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago está mostrando que había gente que peleaba contra la verdad, peleaba contra la palabra de Dios, se jactaban, mentían, tenían contención y amargura en su corazón. Y Santiago dice: lo haces contra la verdad. Ni mintáis contra la verdad. Y esto es interesante. Sigamos leyendo algunos textos en Santiago capítulo 4, del verso 1 al verso 2. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago 5:9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Segunda de Timoteo, versículo 2 al versículo 15, dice, capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 6, cuando Pablo le da las características a Timoteo de un buen obispo o un buen líder en la iglesia, Pablo le dice a Timoteo: no quiero que pongas un neófito, alguien inexperto, alguien que no conoce, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Santiago capítulo 3, verso 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago está diciéndonos que para poder recibir la palabra de Dios con obediencia, debemos tener tres aptitudes, tres mandatos que debemos cumplir. Debemos ser prontos para oír, dispuestos a escuchar la palabra de Dios con prontitud, todos los días tener esa disposición de conectarnos con ella, de aprender de ella, de nutrirnos de ella, de depender de ella. Dejar que la palabra de Dios transforme nuestros corazones. Dejar que la palabra de Dios pueda transformar nuestras mentes. Pero también dice que debemos ser tardos para hablar, que debemos pensar de que a veces nuestros pensamientos quieren prevalecer por encima de la palabra de Dios. Debemos ser tardos para pensar, tardos para buscar soluciones, debemos ser tardos para dar cualquier consejo. Primero, busquemos lo que la Biblia dice, estudiemos lo que la Biblia dice, porque ella es la única que es capaz de transformar nuestro ser, de regenerar el alma, de regenerar al ser humano y transformarla en una nueva criatura. Y nosotros debemos ser tardos para hablar, para ser prontos para oírla. Y luego Santiago da el tercer mandamiento para poder recibir la palabra de Dios con obediencia, y es ser tardos para la ira. En base al contexto de la carta y en base al contexto de este pasaje, hermanos, Santiago está hablando aquí de esa ira. Ahí la palabra griega es la palabra orgé, que significa, hermanos, no está hablando de un sentimiento explosivo, sino está hablando de un sentimiento interno que va creciendo poco a poco. Y Santiago está hablando de ese resentimiento que va creciendo en nuestro corazón cuando nos vemos confrontados con la verdad.
Cuando la palabra de Dios confronta tus pensamientos, confronta tu forma de pensar, tus hábitos, tus costumbres, tu conducta, tu pecado y el mío. Cuando la palabra de Dios nos dice, no hagáis tal cosa y nosotros lo estamos haciendo. Y a veces en vez de producirnos gozo, nos produce amargura. En vez de producirnos que nos sintamos tristes, porque la palabra de Dios nos confronta a hacer lo que a Dios le agrada, nos enojamos y nos llenamos de ira. Y eso está mal. Hermanos, la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, instruir y corregir en justicia. No podemos darle a la palabra de Dios otro propósito. A veces siempre estamos esperando que la palabra de Dios nos diga cosas bonitas. Siempre vamos a la iglesia o a una conferencia o un lugar para escuchar cosas positivas, aparentemente positivas. Y lo más interesante es que ahora, en la actualidad, han aparecido muchos predicadores motivacionales que lo único que hacen es decirte cosas positivas. Y siempre existió el positivismo, ¿no? El poder de la mente, y ahora las charlas motivacionales de muchas personas que son predicadores, y que no voy a juzgarlos por nombre, pero sí voy a juzgar la acción. Esas personas que salen al frente en un púlpito a motivarte, a llenarte de tú lo puedes hacer, tú eres el líder del siglo XXI, tú puedes cambiar el mundo, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro. Y a nosotros nos gusta escuchar eso. Pero la palabra de Dios tiene un propósito. Dice, es útil para enseñar, para redarguir. No voy a entrar en la palabra griega, y es que te saliste del camino, te coge y te trae otra vez al camino. Para instruirte, para corregirte. No dice que siempre es para hacerte sentir bien. Cuando la palabra de Dios nos corrige, nos corrige. Cuando la palabra de Dios tiene que redarguirnos y cogernos y traernos otra vez al camino, nos va a doler. Porque como dice Romanos, la ley de nuestra carne va a luchar contra la ley del Espíritu. Y no nos va a gustar. No esperes que cuando leas la Biblia te tienes que poner contento siempre. Sí, te va a causar gozo porque Dios va a transformar y va a perfeccionar nuestro corazón, nuestro interior a través de ella. Pero a veces nos va a doler. Nos vamos a sentir mal, miserables. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver, como lo mencioné al inicio, que la palabra de Dios es nuestro espejo. Nos hace ver quiénes somos realmente y qué es lo que necesitamos cambiar. Santiago está diciéndonos, tenemos que ser tardos para irarnos, tardos para tener ira cuando vemos que la palabra de Dios nos confronta, cuando vemos que la palabra de Dios confronta tu filosofía de vida, tus pensamientos. No, que yo siempre he hecho esto. El hecho de que sea cristiano no quiere decir que que lo voy a dejar de hacer. Es la forma como yo fui educado, es la forma como yo pienso, así es y así debe ser. Y cuando la palabra de Dios nos confronta, decimos, no, eso ha de ser para otra persona, pero no funciona para mí. Y luego nos llenamos de ira y de cólera, cuando el siervo de Dios en el púlpito te está diciendo no de su palabra, sino que está usando la palabra de Dios para confrontarnos. Entonces, Santiago está hablando de esa ira. ¿Solo Santiago enfrentó estos problemas? No, hermanos. Pablo también los enfrentó. Gálatas 4:16, Pablo dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo les pregunta, ¿me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad? En 1 Corintios capítulo 4, del verso 18 al verso 21, Pablo dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis?
¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ustedes deciden. Pablo también enfrentó eso. Hermanos rebeldes, que no les gusta que la palabra de Dios los confronte, que no les gusta que la palabra de Dios los enfrente. Y cuando la palabra de Dios, que es la palabra de justicia, de verdad, la palabra implantada, la perfecta ley, los confronta, se llenan de ira. Y Santiago dice, por tanto, si has comprendido que la palabra de Dios fue dada por Dios para regenerar tu ser y poder darte salvación, entonces por esa causa tú debes ser pronto para oír la palabra. Debes ser pronto para tener una conexión con ella. Debes ser tardo para hablar, para no dejar que tus pensamientos sean quienes controlen tu vida, sino primero consultar la palabra de Dios, que es la única que es capaz de cambiar tu ser. Y cuando ésta te confronte, y cuando ésta te dé con palo, y nos dé con palo, no debes llenarte de ira en tu corazón. Porque si realmente tu fe es verdadera, estarás dispuesto a recibirla como autoridad. Muy bien. Entonces, hemos entendido que Santiago nos está diciendo de que para poder mostrar evidencia de que tenemos una fe verdadera, nuestra fe será probada en cómo recibimos la palabra de Dios como autoridad. Se nos mostró y acabamos de analizar los primeros 2 versículos del pasaje que nos hablan acerca de que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Y Santiago nos está diciendo que debemos estar dispuestos a recibir la palabra de Dios en obediencia a estos 3 mandatos. Sin embargo, Santiago continúa con el pasaje y dice que debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Y Santiago ahora nos dice de que otra evidencia es de que estaremos dispuestos a recibir la palabra de Dios en pureza. ¿Qué significa esto, hermanos? Aquí hay algo interesante, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y luego conecta el siguiente versículo, que dice, la siguiente parte del texto, permítame leerlo, es, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Entonces dice recibid y dice desechando. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de 2 palabras griegas interesantes. La primera palabra es la palabra desechando, que es la palabra griega apotitemi. Apotitemi. Esta palabra apotitemi es un participio. Y luego está el verbo dechomai, que es el verbo que significa recibid. Tenemos entonces el participio apotitemi y dechomai, que es el verbo. Ambos están en tiempo auristo. ¿Eso qué significa, hermanos? Significa algo interesante. En griego significa que el participio desechemos precede al verbo recibid. Quiere decir que si queremos nosotros que la palabra de verdad, la palabra de justicia, la perfecta ley, sea capaz de llevarnos a obediencia y de perfeccionar nuestras vidas, previamente debe haber una acción que preceda todo esto. Y es que debemos desechar. ¿Qué cosa debemos desechar? Poner a un lado. Eso es lo que significa la palabra griega apotitemi. Esta palabra apotitemi significa poner a un lado, significa desechar. ¿Qué debemos desechar? Toda inmundicia y abundancia de malicia. Debe preceder a recibir. No puedes recibir la palabra de verdad. No puedes recibir la palabra con mansedumbre que ha sido implantada en tu corazón si antes, es lo que significa este tiempo auristo, si antes has desechado, ¿qué cosa? La inmundicia y la abundancia de malicia. Por eso hablamos de pureza. Por eso decimos que tenemos que estar dispuestos a recibir la palabra de Dios con pureza. Y esto, hermanos, no
es una idea solo de Santiago. Quiero leerla. Está en Efesios, está en Hebreos. El autor de Hebreos, Pedro y Pablo lo mencionan. Dice lo siguiente en Efesios capítulo 4 del 22 al 24. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Pablo dice la misma idea. Despójate del pecado, despójate del viejo hombre, despójate de esos deseos engañosos, sácatelos, bótalos, retíralos de tu vida. Pablo vuelve a decir la misma idea en Colosenses capítulo 3 del 8 al 10, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El autor de Hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahí no voy a entrar en detalle porque no estoy analizando la carta de Hebreos, pero en uno de los videos de Minutos de Griego Bíblico analizamos este texto y es diferente a la palabra del pecado. Habla de un tumor que a veces cargamos. No necesariamente es el pecado, pero a veces es una carga que nosotros tenemos que nos impide correr la carrera, que nos causa peso, malestar. Y es la misma palabra usada para oncología, para hablar de un tumor cancerígeno, que es pequeño, que va creciendo y que va destruyendo las células del cuerpo humano hasta que mueras. Y el autor de Hebreos está diciendo, despójate de todo peso y de todo pecado para correr la carrera con paciencia, con upomone, seguir en la batalla hasta el final, hasta que recibas la corona de vida. Y Pedro dice lo mismo, dice en capítulo 2 del 1 al 2, dice, desechando pues toda malicia, dice Pedro, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Quiero que ustedes entiendan que la Biblia es un compendio. La Biblia tiene un solo mensaje. ¿Ven? El autor de Hebreos, Pedro, Pablo y Santiago, están acorde con la misma idea, están unidos en el mismo pensamiento. No podemos dejar que la palabra de Dios actúe en nosotros. No podemos dejar que la palabra de Dios cumpla su propósito en nosotros si antes no desechamos la abundancia de malicia y toda inmundicia. La inmundicia, hermanos, es la palabra ruparia. Esta palabra ruparia está relacionada con todo tipo de profanación moral o impureza moral. Pero ¿saben que esta palabra ruparia, inmundicia, tenía que ver con la cera del oído? Esa cera que a veces el oído produce y que a veces dificulta la audición. La inmundicia impide que nosotros podamos oír y comprender la palabra de verdad, la perfecta ley. La palabra implantada no puede ser oída, no puede ser comprendida, porque ruparia, el cerillo de tu oreja, esa inmundicia, ese pecado, esa profanación moral de tu ser o de nuestro ser, nos impide dejar que la palabra de Dios actúe en nosotros. Y por eso Santiago dice, deséchalo. Y por eso les dije, el participio desechando precede al verbo recibir. En tiempo auristo significa que es una acción hecha antes. No determina el tiempo, pero es antes. ¿Y en griego qué significa? Que tiene que suceder antes de que recibas la palabra. Antes de que esta palabra la recibas con mansedumbre,
esta palabra que fue implantada en tu corazón, debes desechar toda inmundicia. Y malicia, la palabra malicia es la palabra griega kaki, significa maldad moral, corrupción en general. Son esos pecados ocultos e intenciones que radican en nuestro interior. Santiago nos está diciendo, debemos estar dispuestos a recibir la palabra de Dios en pureza. Debemos desechar toda inmundicia, toda ruparia, todo kaki, toda malicia interior, todo pecado o impureza moral de nuestro corazón, para que esa palabra de Dios finaliza el texto, Santiago diciendo, así como debemos recibir la palabra de Dios con obediencia, cumpliendo 3 mandatos: prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos cuando la palabra de Dios nos confronta. También debemos estar dispuestos a recibir la palabra de Dios con pureza, como desechando primeramente toda malicia y abundancia de malicia. ¿Para luego qué? Para recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Y Pablo dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, aquí la palabra mansedumbre es interesante porque está hablando del sustantivo prautes. Ese es el sustantivo prautes, pero está relacionada con el adjetivo praus. Y es el adjetivo praus en griego que aparece en Mateo capítulo 5, cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque dice, ellos recibirán la tierra por heredad. Y esto es interesante porque habíamos dicho en minutos de griego bíblico que la palabra praus, este adjetivo praus, en griego significa poder bajo control. Y estaba relacionado a que tú pones tu poder, en vez de usarlo, lo controlas. Y no lo usas. O sea, no decides usar tu capacidad, tu poder, sino decides que el poder de otro actúe en ti. ¿Y por qué? Porque los jinetes griegos, cuando cabalgaban un caballo, decían que un caballo era praus, cuando ese caballo, después de haber sido primero indómito, rebelde, y que se controlaba por sí mismo, ese caballo aprende a poner su poder bajo control y dejar que el jinete lo guíe, que el jinete lo controle y que el jinete lo dirija. Y cuando eso sucedía, se decía que este caballo era un caballo praus. Y cuando Santiago termina el texto, dice lo siguiente, dice, recibid con mansedumbre en prautes, o sea, recibid siendo praus, siendo manso, o sea, estando dispuesto a entender que tú no vas a guiar tu vida ni tus caminos en base a tus pensamientos y en base a tu capacidad y en base a tu poder. No, no, no. Debes dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida. Y también los animo a ver uno de los videos de minutos de griego bíblico cuando hablo de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es temblar. La llenura del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. La llenura del Espíritu Santo significa y se ve cuando tú dejas que el Espíritu Santo te controle. Cuando dejas que el Espíritu Santo de Dios te guíe para poder tener el carácter de Cristo. Eso es la llenura. No digas, hermano, yo estuve en la iglesia en una conferencia y pronto temblé así y me llené del Espíritu Santo. Pero a lo mejor no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y ningún versículo de la Biblia dice que debemos temblar para estar llenos del Espíritu Santo. Inclusive el hablar en lenguas es un tema que solo se ve en un capítulo de la primera carta de Corintios. No es una doctrina que está en todas las cartas. Pero lo que sí está en todas las cartas, hermano, es que debemos sujetarnos a la palabra de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Eso es doctrina. Eso es un mandato. Ni siquiera Pablo manda a hablar en lenguas. Dice, y da reglamentos para eso. Recuerda que eso no te va a edificar. Y si tú hablas en lenguas pero no tienes que intérprete, entonces háblalo en tu casa.
no lo hables en la congregación. Y dice que solo deben hablar a lo más, 3 personas. Entonces, Santiago está diciendo, recibamos con mansedumbre, seamos praos, con prautes, seamos praos, seamos como esos caballos dispuestos a reconocer que la palabra de Dios está por encima de nosotros. Es quien nos gobierna, es quien nos controla. La palabra de Dios es nuestro reglamento de vida. La palabra de Dios es la única que puede cambiar nuestro ser. Es lo único que puede cambiar nuestros pensamientos. La palabra de Dios es la única que puede dirigirnos. Es nuestra brújula. Y por eso debemos ser prontos para oírla, para escucharla, para meditar en ella, para escudriñarla, para estudiarla, para tener contacto con ella, para aprender, para dejar que la palabra de Dios transforme tu pensamiento, tu ser, tus acciones, tu voluntad. Debemos ser tardos para hablar, para pensar que nosotros tenemos la solución de los pensamientos, que somos más sabios que la palabra de Dios y podemos tomar decisiones, dar consejo, hablar de cosas de Dios sin saber si realmente es lo que Dios dice en su palabra. Y que cuando la palabra de Dios nos confronte, no nos airemos ni nos llenemos de ira, ni queramos confrontar a la palabra, envaneciéndonos en nuestra soberbia o peleando unos con otros, sino que podamos desechar esa inmundicia y esa malicia, ese pecado interno, eso que nos impide, ese cerillo en la oreja espiritual, por decir así, que nos impide escuchar la palabra de verdad y dejar que la palabra de verdad transforme nuestro ser, sino que la podamos recibir con mansedumbre, que nuestra actitud sea diferente, que seamos mansos y que seamos como ese caballo que antes era indómito, pero que ahora ha decidido poner su poder bajo control y dejar que el Espíritu de Dios lo guíe, y que el Espíritu de Dios, por medio de su palabra, nos guíe y nos controle y nos dirija. Hermanos, es un placer para mí poder estar con ustedes. El día de hoy hemos visto entonces el video número 3. Dos videos anteriores vimos la prueba de nuestra fe en medio de las tribulaciones. El video pasado, la prueba de vuestra fe en medio de las tentaciones. Y hoy vemos la prueba de nuestra fe para ver si es real y verdadera en cómo nosotros recibimos la palabra de Dios como nuestra autoridad. ¿Es la palabra de Dios importante en tu vida? ¿Es lo primero en tu ser cada vez que te levantas? ¿O está tirada, olvidada, desechada y solo vives en tu sabiduría? Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo y te pido, Padre Celestial, que tu palabra dé fruto en nuestros corazones. A ti sea toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Y hasta el siguiente video. Bendiciones.